Cristina Fallarás es María de Magdala. Bueno, la verdad es que todas las mujeres son María de Magdala, porque la Magdalena es un universal. Un universal de esa mujer que deja de ser niña para sobrevivir, que olvida para sobrevivir, igual que necesita la memoria para sobrevivir, que se esconde en un mundo de hombres violentos para sobrevivir, que pelea para sobrevivir, que bebe y se pone a valorios para sobrevivir, que es reina para sobrevivir y pueblo para sobrevivir. Supervivientes. Sin las María Magdalena no existirían los Mesías. Al menos sabemos a ciencia cierta que no tendríamos testigos de sus principales milagros. Son ellas las que saben que los milagros los hacen ellas. María Cristina Fallarás de Magdala conoció al Nazareno y lo cuidó, y no se separó de su lado. Fue ella, como todas las mujeres en esta crisis, la que multiplicó el pan y los peces, y la que caminó encima de las aguas y la que resucitó. Acompañó al Nazareno porque quebró las leyes de los poderosos, no porque viniera a sustituir a los poderosos. Cristina Fallarás ha seguido la senda de los escritores valientes y se ha ido al pasado, a un pasado reconocido para contarlo de otro modo, pero desde ese otro modo poder ver el presente y otear algunas señales del futuro. Cristina Fallarás, muchas gracias por acompañarnos aquí en La Frontera. Muchas gracias a ti, Monedero, siempre. Cristina, has escrito una novela contra el poder y a favor de la dignidad que tienen los que enfurecen al templo. He escrito una novela para que las mujeres tengamos un relato. Las mujeres no tenemos un relato. Te voy a poner como ejemplo los westerns, que es un relato fundacional como el Evangelio. En los westerns los hombres solo beben y matan, y a veces follan putas, ¿verdad? Y yo un día pensé, ¿por qué no me gustan los westerns? Porque es un género que me resulta tan desagradable. Bueno, porque no hay familias o similares, no hay hogares, no se come, no se caga, no se duerme, no se hace nada de aquello, no hay higiene, no hay duchas, no hay váteres, excepto en Sin Perdón no hay váteres. No se hace nada de todo aquello de lo que se ocupan las mujeres. Y si coges el extracto del western y el extracto del Evangelio, solo hay épica, muerte y ebriedad. Vale. Hay mucha venganza. Yo soy muy fan de la venganza, ¿eh, Monetario? Sí. Una venganza de hombres, entonces. Hay brutalidad, hay barbarie, hay ignorancia, hay épica. Mira, he aprendido con los años, y ya soy viejica, que no hay nada peor que apelar a la épica para tergiversar la historia y el presente. En tu novela van de la mano las mentiras sobre el Nazareno y la ocultación de las mujeres, que implica ocultar a María Magdalena. Que implica ocultar los partos, que implica ocultar que cuando a la Virgen la casan diciendo que era virgen, y la Virgen María, no quería decir que nadie se la había follado, querían decir que era niña todavía, que o no había menstruado o estaba en su primera menstruación, y así las casaban, y así las preñaban, porque cuando un señor te empieza a follar en tu segunda, tercera menstruación, tú preñas, pero preñas con una cadera así, de 12 años, de 13 años. ¿Y qué pasa? Que el feto que crece al quinto mes te revienta. Si no te revienta el útero, te revienta la pelvis. De eso se trata. Es decir, de eso se trata. Se trata de que el dolor, los cuidados, lo oscuro, lo tapado, la sangre de las mujeres frente a la sangre de las gestas heroicas, de la guerra de Vietnam, es una sangre que no se ha contado. Y lo que yo quería hacer en este libro era contar la sangre de las mujeres. Y la sangre de las mujeres tiene que ver con la vida, no con la muerte. Al mismo tiempo haces una novela contra el poder. Y creo que el reconstruir las mentiras y las verdades del Nazareno tienen que ver también con desnudar los diferentes poderes, que en el fondo van a ser poderes de clase, van a ser poderes de género. No sé si todavía en la novela aparecen poderes de raza. En algún modo, ¿no? Aparecen también. Hay un momento en que dejo caer lo oscuro de la piel del Nazareno y lo oscuro de la piel de aquellos que le acompañan. Es que cae por su propio peso. Y el gigante, que es un personaje importantísimo en toda la novela, que es quien acompaña a las mujeres, es negro. Pero más allá de eso,
Yo creo que no lo intento, pero lo que sale de ahí, porque yo no intento nada en realidad, yo me siento, yo conozco los evangelios, mira, cuando me los leí para escribir la novela, me di cuenta de que me los sabía de memoria. Son muchos años de evangelios y muchos años de Sagrado Corazón. Entonces, cuando cogí la novela, lo único que hice fue coger el Evangelio según San Marcos, que es el más completo para lo que yo quería contar, y introducir la mirada de una mujer. Solamente, Monedero, y solamente con eso, de repente todo aquello que es épico y mágico se convierte en cotidiano. Porque el nazareno dice, salid a los campos, ¿no ves los lirios del campo cómo florecen y crecen? ¿No ves los lirios del campo y nada necesitan? Una mierda, no necesitan nada. Necesitan que una tía ordeñe las vacas, que una tía haga el queso, que una tía limpie la casa, que una tía dé a luz, que una tía se deje follar, que una tía críe hijos. ¿Me explico? Te explicas y te explicas también con cierta rabia. Una parte importante Furia. de los milagros, de furia, de digna rabia, que dicen nuestros amigos zapatistas. Hay una parte donde dices, mira, los milagros se hacen en el hospital, ¿no? En ese hospital oculto. Y claro, cuando tú estás contando de alguna manera que los milagros que salvan vidas, que resucitan a gente, que son cadáveres, tienen lugar en un hospital llevado por mujeres, María Magdalena de Fallarás, cuando el nazareno dice, quien crea en mí vivirá para siempre, dice, qué frase innecesaria, qué banalidad. ¡Qué banalidad! ¡Qué banalidad! Es que tú fíjate que las grandes frases que hemos heredado de los evangelios, que los evangelios canónicos, son muy interesantes y su relato es muy interesante. Es muy interesante que alguien diga, antes entrará un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos, ¿verdad? Yo no me he dedicado a nada más en toda mi vida adulta que a combatir a los ricos y a pelear por la distribución de la riqueza. Sin embargo, lo que hace banal es la sentencia. Es decir, hay unas doctoras, que además las doctoras que acompañan a la Magdalena son unos personajes que vienen desde la antigua Grecia. Hay doctoras a porrillo y el que quiera que las busque en Google. Son doctoras que están ligadas al parto. Había una cosa que se llama trono de partos, que era como un retrete, no como ahora que nos hacen parir con las piernas hacia arriba para que el médico tenga la comodidad de meterte la mano en el coño, porque así no se pare, una pare como caga, sentada. Es como deberíamos parir. Vale, entonces había unos tronos de parto, cosa que estaba mucho más evolucionada que ahora, y se paría. Pero aquellas mujeres que cuidaban los partos, las parteras, no solo sabían ayudar a parir, sabían abortar, sabían ayudar a que cuando el cuerpo de una cría preñada, que eran muchas, ya no daba para más y empezaba a sangrar, sacar aquello que la iba a matar, sabían coser y eran las mayores cirujanas de la época y farmacólogas. Es decir, toda la farmacología y todas las hierbas la conocían, pero es que además la cirugía. Bien. ¿Recuerdan un poco a las brujas del siglo XVI? Por supuesto. Por supuesto. Las mujeres curan a mujeres. Ahora hablamos mucho de los cuidados y parece que los cuidados sean voy a barrer mi casita como la ratita presumida o voy a cuidar de mi mamá que se hace caca. Sí, además cuidamos de la mamá que se hace caca, de los niños que se hacen caca. Barremos la puta casita, pero en realidad los cuidados durante toda la historia de la humanidad, de las mujeres a mujeres, han tenido que ver con la sangre, con el parto, con el embarazo, con la violación, con el dolor. Esos son los cuidados. Solo que en una sociedad algodonosa como esta, se nos vende la idea de que los cuidados son barrer mi casita. No, barrer mi casita no. Los cuidados de las mujeres están ligados a la sangre porque la mujer está ligada a la sangre. Solamente que no hay películas sobre la sangre de la mujer. Porque toda la historia del cine y toda la historia de la literatura épica está narrada en batallas, grandes gestas. Fíjate que todo lo que tú veas, sea una serie, sea una película, hay escenas de sangre. Si no hay un asesino, hay una guerra, si no hay una gesta, ¿no? Y si no Gladiator, y si no vengamos algo, toda sangre ligada a la muerte, ¿vale? Hay una sangre paralela que es la sangre ligada a la vida y es la sangre de las mujeres. Y esa no la habéis visto porque además os da asco. La explicación.
de la Cenicienta, ¿no? Donde devuelve el príncipe a las hermanastras porque les sangra el pie, ¿no? Y la sangre. Exacto, la ese miedo. sangre, la sangre. Cristina, ¿Te acuerdas en El Exorcista? Que cada vez que había un momento de terror era rojo. Y cuando ella se clava la cruz y vuelve a salir el rojo es en el coño. A eso me refiero. El Antiguo Testamento es gore. Sí, pero es gore por los hombres. Es gore. Es gore por los hombres. Podría ser un relato estupendo de las mujeres contando cómo paren, cómo curan a las crías, cómo evitan que sus padres y sus abuelos las violen, cómo las esconden, cómo las recogen del suelo. En esa historia oculta tú reivindicas que la Magdalena se va a acercar al Nazareno porque le gusta esa ley que implica que no hay que hacer daño a las mayorías, y en la misma dirección tú haces en la novela una defensa de la austeridad, pero no de la pobreza. Es que la austeridad es lo contrario a la pobreza. Si todos fuéramos austeros y austeras no existiría pobreza. El dispendio genera pobreza, la usura genera pobreza, la ignorancia genera pobreza, el hambre de basura de los ricos del oro genera pobreza. Una vida serena, sin que te falte nada, pero austera. Yo soy militante de la austeridad y de la elegancia. Una la vida... sobriedad. Sí, eso es elegante. Y eso es lo que ve la Magdalena en el discurso del Nazareno. Eso le permite a la Magdalena ha huido y la Magdalena tiene que inventarse un personaje. Tú fíjate que la Magdalena, cuando vuelve del Imperio Romano, donde la mandan porque han asesinado a su padre, esa familia es rica y ella es culta, además, cosa que era extraña, pero que demuestran los papeles del Mar Muerto. Cuando vuelve de Roma, ella puede volver y que la poco menos que asesinen, porque vuelve como una más de Galilea, o puede volver convertida en un personaje extravagante que pone el culo en las teles, que parece supersónica, alcohólica, puta, yonki, loca. ¿A qué te suena? Aquí intento hacer silencios como el loco de la colina. Más vale pero me que sean falta. como monetarios. ¿A qué te suena? Quiero decir, una cuando vuelve del infierno, o crea un personaje o se la comen. Y el camino de la Magdalena con el Nazareno, es decir, vale, he encontrado un lugar donde recuperar mi yo y poder desnudarme de este disfraz, que además es un desnudo el que lleva a cabo sexualizado, porque todo el libro tiene un componente sexual muy interesante, en tanto en cuanto cuerpo. Si te das cuenta, todo... El cuerpo es esencial constantemente en la novela. Todo el cuerpo es todo el rato la referencia. Somos cuerpo. ¿Qué matan del Nazareno? El cuerpo. ¿Cómo? ¿Qué hieren? El cuerpo. Cuando quieren hacerle daño, no lo humillan, no le montan un juicio económico, no lo llevan a una cárcel, le clavan clavos en los pies y en las manos. La crucifixión es como que te lleven a Telecinco o Antena 3. No, eso es como entrar en Jerusalén en un burro. Déjame preguntarte, porque a veces hay ramalazos marxistas en el libro. ¿Cómo? Un momento, párate aquí, monedero, cariño, que somos amigos de hace tiempo. No hay ramalazos marxistas en el libro. Yo soy marxista y el libro es marxista. Ajá. Y casi todo lo que yo hago es marxista, aunque parezca novela negra. Por supuesto, hay intemperalismo, hay antipatriarcado, pero me gusta una de las escenas para mí más hermosas del libro es, oiga, déjense de estupideces, lo de los panes y los peces tiene detrás gente trabajando. Claro, claro, tú fíjate una cosa, que es muy graciosa, ¿eh? Hay una manera de contar. ¡Oh! Porque además este milagro es el que yo pongo en el centro de la novela porque es esencial. Es decir, no es lo mismo, y también te lo digo como marxista y como ejercicio económico, no es lo mismo curar a un leproso, a la hemorroísa, a un tipo que babea, a un loco,
que multiplicar el alimento. Para miles y miles de personas, porque allí había un campamento de miles y miles de personas, como podría ser un campamento de refugiados. Bien, cuando tú multiplicas el alimento, modificas algo económicamente, no cuando le curas a un leproso una llaga. Vale. Entonces, da la casualidad de que la industria en Magdala y en todo el mar de Galilea, que era la zona de Magdala, Cafarnaúm, Betsaida, era zona de pescadores. Su mayor industria era la conserva del pescado, ¿verdad? Y había grandes almacenes de conserva de pescado. Y qué casualidad que ahí se multipliquen los peces. Mira, estamos aquí en una conserva de pescado y se nos han multiplicado los peces porque ha aparecido un tío con melena. Si es que cuando miras las cosas desde un punto de vista no épico, desde un punto de vista de quienes cosen y también barren, todo encaja. Me recuerda esto, Cristina, cuando poco antes de salir del poder por un golpe de Estado legal o legislativo, Dilma Rousseff habían hecho una encuesta acerca de la mejoría de la situación de las mujeres vinculado al plan Bolsa Familia, que fue un gran esfuerzo que hizo el gobierno de Dilma Rousseff, y preguntaron, y el 90% de las mujeres decían que habían mejorado su situación. Cuando les preguntaban por qué, decían primero gracias a Dios, luego gracias a su familia, luego gracias a su esfuerzo, luego gracias a los empresarios y en quinto lugar gracias al gobierno de Dilma Rousseff. Es más fácil pensar que ha sido Dios a pensar que hay toda una estructura económica. Esto me suena un poco a Kent, ¿no? La querida Kent, de la época aquella de las mujeres como son ignorantes mejor que no voten, porque como están influidas por los curas, porque se confiesan, ganan a la derecha. Pues que gane la derecha, pero mejoremos el mundo. Quiero decir, hay algo revolucionario. Victoria Kent, frente al movimiento de mujeres que exigían el sufragio universal, ahí hubo una reticencia por parte de unas mujeres efectivamente cultas, efectivamente feministas, de una manera que decían, bien, si votan las mujeres, si conseguimos sufragio universal, ganarán los fascistas o la extrema derecha o la derecha en general. ¿Por qué? Porque las mujeres no son cultas, pero no solo no son cultas, como se confiesan cada día y como van al cura y como además están sometidas a su marido, les llevarán el voto. ¿Qué es más importante, que gane la derecha o que pueda votar la mujer? A ver si me ayudas a entender algo que me resulta contradictorio. Por un lado, planteas en la novela que tiene que morir el nazareno para que haya salvación. Dices, de hecho, cuando te enfrentas al poder con tu vida, acabarás siendo la vida lo que pierdas. Lo demás, solo impostura. Salvarte, en este caso, convierte en impostura toda tu existencia. Y frente a esto dices que te repugna la idea de ser torturado hasta la muerte como forma de salvación. Claro, lo que yo describo es una postura mesiánica. Puedo pensar en grandes figuras mesiánicas, entre las cuales podría destacar el Che Guevara, pero podrían ser muchas más. Es decir, aquí voy con la vida por delante y me juego la vida en lo que creo. Y das una vuelta más, en el caso del nazareno, que yo explico, y lo explico porque es terrible, porque sirve como ejemplo. Si no doy la vida, lo que yo hago no vale, porque me he reservado. ¿Te acuerdas de aquella, cómo era, de Benedetti, no te salves? No te salves ahora, no te salves. Yo lo dudo, pero paralelamente, como tú has dicho, hay algo que es brutal. En el libro lo que hago es construir toda una idea de la vida frente a la idea de la muerte, que tiene que ver con la sangre masculina y la sangre femenina, la sangre macho y la sangre hembra que te he contado antes. Es decir, vale, tú crees que tienes que morir, y es cierto, hay una trascendencia en la muerte. Es decir, los héroes, no hay mayor héroe o heroína que el que ha sido asesinado en su momento, y se convierten en referentes. Tenemos miles de referentes que, como los fusilaron, los mataron, entraron a una iglesia, ¿sabes? Tenemos miles de referentes que probablemente, si no hubieran sido asesinados, no tendrían probablemente la relevancia que tienen.
Vale, yo me pregunto, esas mujeres que alimentan, que ordeñan las cabras, que limpian, que crían, que ponen el cuerpo por el cuerpo de las otras, ¿de verdad podrían elegir la muerte? ¿Podrían hacer algo tan idiota, como ofrecer la vida, la suya o la de los demás, para conseguir algo? No, porque toda su vida ha consistido en justo lo contrario, en pelear a muerte por la vida. ¿Reconoces que la muerte es el gran precio? ¿Reconoces que morir sin que haga falta es una señal de referente? Y de Nosotros idiotez. que somos mortales, pero al mismo tiempo estás diciendo que ensalzar la muerte es de imbéciles. Claro, a ver, contemos, no sé, un asesinado. A mí me pareció Martin mal. Luther King. A mí Venga. me pareció mal que el Che Guevara muriera en Bolivia. Claro, Me pareció inútil, claro, me pareció inútil, absolutamente inútil. igual que no las 30.000 muertes Claro, pero de la Comuna de París de 1871. Sí, pero alguien podría. No sé si sirvieron para algo más allá que para alimentar la construcción intelectual de Lenin. Pero alguien podría rebatirte con la idea de que Martin Luther King, al ser asesinado, al morir, su muerte, lo convierte en un símbolo, y en tanto en cuanto símbolo se puede construir una narrativa simbólica en espiral sobre su figura. Y no les falta razón. Y sin embargo, creo que ese tipo de construcción no solo es falsaria, sino que es vertical. Y yo aspiro a construcciones horizontales. Esa es la base. Quizá por eso la frase que, no sé si la que más se repite en el libro, pero la frase que más se repite en la última parte del libro es: la vida se puso en marcha. Claro. La primera parte del libro, la palabra que más se repite es idiotas. Creo que es la palabra que más se repite en el libro. Idiotas, idiotas, idiotas. Idiota San Pablo, idiota San Pedro, Pablo de Tarso. Idiotas María, la Virgen, y su hermana Salomé, allí volando. Idiotas los que matan, idiotas los que nos salvan, idiotas los de la sangre. Y luego, cuando la muerte se pone en marcha, porque el nazareno se inmola, el nazareno se busca. Es decir, tú puedes decir que soy monedero y que soy muy de Podemos y que somos todos de izquierdas. O puedes ir y meterte en la sede de Vox y decir: miradme, voy a quemar todo esto. O puedes irte al Congreso de los Diputados y cuando esté llena la Cámara, entrar con un látigo y barrerlos y decir: vosotros no merecéis representar al pueblo. Bien, eso es lo que hizo. ¿Qué haces con eso? Exigir que te hagan mucho daño. No te hace mucho daño porque existas, porque pienses, porque digas. Te hacen muchos daños porque intervienes para que te hagan daño. Y entonces, cuando la Magdalena se da cuenta de que esto no es casual, de que esto no es una respuesta, esto es una provocación, y en esa provocación hay una inmolación, dice: no. Ahora vamos nosotras. Tú pones la muerte en marcha y ahora la vida, que somos nosotras, se pone en marcha también. La resurrección que defiende María Magdalena es la de las palabras, la del relato. Y por eso María Magdalena escribe. La trascendencia, más que la resurrección. La trascendencia. Tú puedes trascender en lo simbólico o trascender en el relato. Ella lo que hace es decir: yo no trasciendo, no permanezco, no me perpetúo de la forma más fácil y más común, que es gestar, engendrar. ¿Te acuerdas? Isaac engendraba con Moisés, todo el mundo engendraba, y todos los tíos. Entonces ella dice: vale, no me voy a perpetuar engendrando, yo me niego a engendrar. Y todas las muchachas, que son muchas, y todas las doctoras, que son muchas, de mi casa, también nos negamos a engendrar. Llámalo como quieras, llámalo sexualidad si quieres, pero en ese negarme a engendrar no me niego a dar fruto. Y mi fruto es mi relato, y ese es mi cambio. Ese es mi cambio, porque del engendro nos hemos hecho cargo las mujeres siempre, y en cambio del relato se han hecho cargo los hombres. Bien,
os cedo a vosotros el fruto, a ellos lo confitéis. Ahora mi relato es mi fruto. Claro, frente al relato de María Magdalena de Fallarás, está un relato de alguien a quien tú llamas impostor, que es Pablo de Tarso, que es el gran constructor El demonio. del Evangelio. El demonio, es el mal. Pablo de Tarso es el mal. Mira, ¿Por qué? Porque fosiliza el cristianismo, claro, convirtiéndolo en iglesia y en una institución cerrada. Si Simón Pedro es la basura, la miseria, un hijo de puta miserable que es capaz, después de haber sido el elegido, los pescadores, de negar 3 veces. Negar 3 veces a aquel que le había dado la vida, porque solo había mujeres al pie de la cruz y Juan, ¿vale? El demonio es Pablo de Tarso, porque Pablo de Tarso no pertenece a la construcción evangélica, ni canónica, ni de ningún tipo. Pablo de Tarso aparece con las epístolas, ¿te acuerdas? Epístola a los tesalonicenses, epístola a los corintios, epístola a los gálatas. ¿Qué hace con esas mierdas? Es un oportunista, ¿no? No, es lo peor, no, es mucho peor. Es mucho peor. Es la construcción brutal de la extrema derecha. La extrema derecha se basa en Pablo de Tarso. Es un tipo que sin haber conocido al Nazareno ni haber pertenecido a su época, de repente empieza a escribir, sea su época real o no, empieza a escribir cartas a las primeras comunidades cristianas. Después, en el siglo I y el siglo II, empiezan a establecerse pequeñas comunidades cristianas en distintos sitios, pues, como te acabo de decir, Tesalónica, etcétera. Y hay un tipo que se las da de se me apareció, me llegó un rayo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Caí al suelo, en la resurrección, una mierda, la resurrección no había existido por ahora. Y entonces, desde luego no existía la idea de otro mundo. Entonces escribe carticas. En esas carticas, lo que dice básicamente, aparte de 4 patrañas más, es a la mujer hay que callarla, la mujer tiene que estar dentro de casa, la mujer necesita silencio, la mujer no puede usar afeites, la mujer debe obedecer al marido, el marido está por encima de la mujer, pero casualmente, y volvemos a lo fundacional, Santo Tomás y San Agustín, estarás conmigo que una de las piedras fundadoras de cierta parte de la filosofía de la cual somos fruto, cogen esa idea de Pablo de Tarso y la multiplican y dicen... San Agustín yo creo que es central en cómo pensamos los occidentales. A lo bestia, pues San Agustín dice, la mujer es un hombre que nace equivocado, pobres, por error el hombre nace mujer. ¿Y de dónde sale eso? De Pablo de Tarso, hostias, sale de una tradición que fosiliza el pensamiento que podía ser revolucionario. Pero escúchame, del Nazareno. Pero no solo revolucionario, es que debajo de la cruz solo había mujeres. Es que cuando dicen que el Nazareno andaba con prostitutas, es mentira. Prostituta sale una en los canónicos. En los canónicos, una sola prostituta. Pero como a las mujeres no las puede llamar mujeres, ninguno de estos macarras tiene que llamarlas prostitutas. La idea de cuerpo que aparece constantemente reivindicada lleva a repensar la última cena, donde la última cena no deja de ser una cena donde nadie se entera de qué coño les está diciendo Jesucristo, y tengo la sensación que tú narras de que la verdadera última cena es cuando yacen juntos el Nazareno y María Magdalena. No yacen, la viola. Contemplar la soledad de un hombre te obliga a mirar tu propio desamparo. Pero para eso es necesario contemplar la soledad de un hombre, algo que no depende de ese hombre, sino de tu capacidad de mirar. Solo 3 de sus seguidores acompañaron al Nazareno, bla, 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 se quedan dormidos. Entonces, siguió andando hasta convertirse en una lejana mancha, confundida con el paisaje de la noche. Volví a acercarme, me acuclillé ante él, sentado, y nos permitimos un abrazo que era el de otros. No dejaré que venzas a aquel que conozco, mascullé al rechazar aquel gesto frío. Estaba furiosa.
Colocó las manos sobre mis hombros y me empujó contra la tierra sembrada de guijarros. No era un abrazo, sino la fiereza de la soledad, de la necesidad de escapar. Intentaba cubrir la muerte con el sexo. Feroz la soledad, feroz la necesidad de escapar, feroz la exigencia de cubrir la violencia de la muerte, siempre contra la muerte el sexo. Decidí abrazar la vida sobre la marcha, bestialmente, sin pensarlo. Abrazar una vida que estaba entregando, eso creo a mordiscos. Contra mí a mordiscos. Grité en silencio y contra Dios rodando por rocas y maderas. Aquella no era nuestra habitual conversación entre dos cuerpos, sino el gemido agónico de un hombre que penetra en otro cuerpo, su vida habiéndola perdida de antemano. Aquello no era una oración, sino su contrario. La bestialidad de un hombre sobre mi cuerpo. Su bestialidad de macho. Aún así, presté mi cuerpo al suyo y no lloramos. Un Cristo muy humano, ¿eh? Asusta. Totalmente humano. Humano quiero decir de cómo eran los hombres en aquel tiempo, que no eran especialmente amables. Que va, fíjate que no. Fíjate que a Cristo, o al Nazareno en mi caso, porque yo no admito el Cristo, al Nazareno se le echan en cara dos cosas. A la bestia, que son las que según los textos fundamentales, no solo los canónicos, lo llevan a la muerte, a la crucifixión, que no sé si es la muerte. Lo llevan a la crucifixión. Una es trabajar en sábado y otra es comer. Con los gentiles y con gente, gentiles, con prostitutas, mujeres, sí. No, prostitutas con mujeres. No, mujeres. Es que no había putas. No había ni prostitutas, con mujeres. Con mujeres. Pero no es solo comer, es lo común. El comer es lo común. Es decir, abro mi mesa aquel que quiera compartir mi alimento y por lo tanto abro mi casa aquel que quiera compartir mi casa. Es lo comunal, es el comunismo. No habrá riqueza mía que yo no comparta, no habrá alimento mío que yo no comparta, no habrá rico que entre en el reino de los cielos. Esa construcción es interesantísima. Interesantísima. Y no solo es humano, claro, pero no solo es humano, no lo hacen humanos los evangelios, lo hacen un bicho raro, lo hacen una cucaracha. Quiero decir, es un bicho raro, ¿no? En aquella época era una bestia. Lo que pasa que él, al ver, según los evangelios católicos y según mi interpretación, cuando ve que se está convirtiendo más en extravagante que en fundamental, entra en Jerusalén en burro, rompe la Pascua, echa del templo a los mercaderes y dice, voy a precipitar esto que estáis tardando tanto en darme, que es una cruz. La escena del borrico me vuelve loca. Es que tú fíjate, en Jerusalén había una población, ponte tú, de unos 200.000 habitantes, 250.000. Comprenderás que lo que llamamos aquí grifo y alcantarillado, pues como que no. Y para la Pascua llegaban 250.000 más. En esa infraestructura no había Meliá, no había NH. Es decir, una infraestructura de una ciudad que era grande, de 250.000 habitantes, llegaban al menos 250.000 más. No había cómo bañarse, no había cómo lavarse, además era tierra adentro, tierra árida, no era como el mar de Galilea, que cuento cuando se establecen entre Magdala y Cafarnaún, tienen el lago Tiberíades de agua dulce cerca, se lavan allí, no, aquello es. Y entonces el nazareno entra en un burro, ¿a quién se le ocurre? De hecho Magdalena dice, ¿cómo echo de menos un caballo romano? ¿Qué coño hacemos entrando con un pollino? En un lugar donde la gente entra en éxtasis al verle, porque claro, había miles de seguidores, miles. Ríete de una mani, miles de seguidores, ríete de un mitin, que entran en trance en la ciudad sagrada, en la ciudad santa de Jerusalén, con un tipo que entra a lomos de un burro, como un Illuminati, y entonces esa idea de una masa compacta, de un suelo que está lleno de heces, de orina, de vómitos, la gente se arranca la túnica a su paso, cae la túnica encima de las heces, ellos siguen andando por encima. Es decir, necesitaba narrar el Hosana, Hosana en las alturas,
que he cantado toda mi puñetera vida en el colegio y que he seguido oyendo cantar y que incluso en las revisiones que hay a la historia de Jesús, hablo de las películas últimas, podríamos analizar incluso la última tentación de Cristo, hay algo blanco, vaporoso, en entrar en burro a una ciudad de mierda que está atestada de gente que se caga en el suelo porque no hay váteres. ¿Qué estamos hablando? Es decir, bajemos la cosa a su sitio. Igual que bajamos a la mujer que pare con sangre, igual que bajamos al pan que no se multiplica solo, bajemos a la suciedad. Y esa era la suciedad. Además era una suciedad criminal. Era una suciedad bestia de hombres que iban allí a celebrar a los hombres. Quizá por eso Magdalena amó al Nazareno y amó también a Ana. Bueno, Magdalena amó mucho más a Ana que al Nazareno. Yo soy bisexual y con el tiempo y la edad, que es lo que le pasa a Magdalena, fíjate que Magdalena acaba recluida en la casa con las muchachas y el único que queda es el gigante de hombres. A medida que pasa el tiempo y quizás, quién sabe si por mi menopausia o porque ya no aguanto imbéciles, he ido tendiendo más al mundo de las mujeres. Es un mundo más suave, es un mundo que no tiene esa barbarie de la posesión que yo llevo viviendo toda mi vida, marido tras marido, que han sido varios. Algo más dulce y más solidario. Entonces me doy cuenta que pese a ser bisexual, voy siendo cada vez más lesbiana y me interesa muchísimo el mundo de las mujeres frente al mundo de los hombres, porque la narrativa que hemos heredado, nosotras también, es la del mundo de los hombres. Hablando de imbéciles, los apóstoles quedan como unos perfectos ignorantes, impostores, tramposos, necios, cobardes. A mí que fueran ignorantes no me importa mucho, porque finalmente para ser leal no hace falta ser culto. Yo he tenido gente... Es una ignorancia vital, no tanto de libros como... Es una brutalidad, efectivamente, efectivamente. Vuelvo a lo que he dicho desde el principio. Si tú llevas 3 años siguiendo a un tipo que ha cambiado tu vida, por el que has dejado todo absolutamente, con el que has disfrutado de las masas que os aplauden, ¿verdad? Y cuando llega el momento de ver que lo llevan preso y que a partir de entonces, hora tras hora, día tras día, es un camino que solo va a la tortura y a la muerte y que te pueden llevar a ti por delante, si te vas de ahí, eres basura. Y ahí, insisto, solo quedan la Magdalena, las 2 Marías, Salomé y Juan, que Juan era un niño, no era un hombre todavía, era un chavalín. De los que acompañaban a Jesucristo, quizá el que tiene un trato, me debería decir amable, quizá por su necesidad, es Judas. Sí, ni siquiera. Judas es útil. Judas es útil y además no solo es útil, sino que por lo menos enfrenta lo que ha hecho. Hay un momento que cuando ve que prenden al Nazareno, él vuelve a Caifás y a Anás, a los sumos sacerdotes. ¿Qué he hecho? ¿Qué habéis hecho? No era esto. ¿Sí? Vuelve. No eran las maneras de... Bueno, al menos se hace cargo. Yo no he leído en ningún sitio del Evangelio que la traición mayor y mejor narrada de la historia de las traiciones, que es me negarás 3 veces antes de que cante el gallo, no he oído una frase más rotunda sobre la traición en mi vida. No he oído ni he leído en ningún sitio que este Pedro de mierda se retractara. Ay, los grandes fundadores. Oye, Magdalena, para ir casi terminando, tampoco es una temeraria, es una mujer que duda. Parece que estás hasta el coño de los héroes. ¿No sabes hasta qué punto?
No sabes hasta qué punto. Es una mujer que duda porque todos dudamos o todas dudamos. Y el que no dude es el que hace daño. Ese es el problema. Ese es el problema. El que no duda es el que hace daño. ¿Dónde está el numen del pensamiento? ¿En la pregunta o en la respuesta? Siempre las preguntas. Pero además Magdalena no es solo eso. Es una mujer que admite su suciedad, admite la construcción de su personaje, admite su impostura. Mira, Juan Carlos, yo hace tiempo que me he convertido en ciertos ambientes en una mujer grotesca. No me avergüenzo. A mí no me apena lo grotesco. A mí lo que más me gustaba de Fernando Rabal era lo grotesco y de tantos otros. El gran problema es que cuando una mujer es grotesca, nadie sabe ver que detrás de ese ejercicio hay una necesidad de acorazarse para que no te desangren. El barroco es una iglesia que se siente amenazada. Terminamos. ¿Dónde estaría hoy el Nazareno y en qué lo estaría rescatando la Magdalena? Hoy el Nazareno estaría volviendo a redescubrir el caballo en una ocupa de Badalona y la Magdalena. Antes has mencionado un campo de refugiados. Se chutaría con él. Sí, pero es demasiado romántico para lo que me estás preguntando. No hay posibilidad del Nazareno hoy. No hay posibilidad de la Magdalena. El Imperio Romano es demasiado devastador, nuestro Imperio Romano, para que lo haya. Tú fíjate que todavía tenemos, tú y yo, como que echar unos pasos atrás. Antes me hablabas del subcomandante Marcos Lo mencionaba, lo has sí. mencionado. Y nos tenemos que remontar Mira, cuando se fue Manolo Vázquez Montalbán a ver al subcomandante Marcos, es mi última referencia, que me acuerdo que estuve con él justo el día antes de que se fuera. Bueno, fíjate hasta dónde tenemos que remontarnos. Hablamos de una década, de 2, de 3. Está todo devastado. Absolutamente devastado. Devastado. Y por eso esto. Porque la única lucha que considero universal y solidaria, como hubo algún movimiento, no sé si recuerdas, allá a principios del siglo XX, que era universal y solidario, y político, la única lucha política universal y solidaria, porque es la única opresión universal, es el feminismo. Y ya me gustaría que fuera el marxismo, y ya me gustaría que fuera la lucha obrera, y ya me gustaría que fuera una internacional cultural, de cultura, no de creación basada en la lucha contra la opresión y en la generación de argumentos contra ella. Pero yo creo que se metía a Yonke en una ocupa de Badalona. Yo te acepto que Jesucristo hoy no le dejarían entrar con ningún borrico en ningún lado. Pero en cambio creo que es contradictorio lo que has dicho de la Magdalena, porque terminas el libro, y creo que es lo que te ha llevado a escribirlo, si lo he entendido bien, a un mensaje, que es que no podemos acostumbrarnos a la muerte, no tenemos derecho a acostumbrarnos a la muerte. Jamás. Jamás, sobre Entonces todo. ahí hay un espacio, hay una rendija de esperanza, Cristina. El trabajo de las mujeres, el relato de las mujeres. ¿Por qué las mujeres en ningún siglo de la historia de la humanidad se nos permitió aprender a leer ni a escribir? Para que no opusiéramos un relato de lo real al relato épico de los hombres. Esa es la rendija. Ahora, por primera vez en la historia de la humanidad, y no tiene que ver con el grupo Prisa, y no tiene que ver con ninguno de los grupos de comunicación que existe ahora, porque ellos nos negaron nuestro relato. Tiene que ver con que con la aparición de las redes sociales, nosotras que no tenemos capital que invertir, ni podemos invertir capital en montar una plataforma mediática, una cadena de televisión, una cadena de radio, con el Me Too, con el Cuéntalo, con pequeños hashtags, a base de convertir nuestros relatos íntimos en una memoria colectiva, estamos construyendo el relato que se nos ha prohibido toda la puta historia de la realidad. Esa es la rendija. Ojalá
no sea así en el futuro por la acumulación de dolores que permiten el Me Too y el Cuéntalo, porque entonces es poder contar un relato porque sigue habiendo tanto dolor. Cristina Fallarás, el Evangelio según María Magdalena. Yo creo que, pese a todo, asumes, como decía Italo Calvino, que nuestra obligación es identificar qué no es infierno en el infierno. Y hacerlo durar. Y hacerlo durar. Gracias por acompañarnos aquí hoy, 8 de marzo en la frontera. Gracias, porque en la frontera está el 8 de marzo.